Ahora estamos con Raquel Robles, una escritora de varios libros y hija de desaparecidos. Contanos, ¿quién sos? Bueno, qué pregunta amplia. Bueno, primero gracias por haberme invitado a esta escuela. Ahora cuando termine este reportaje la voy a recorrer porque me parece que tiene un montón de lugares para ver y escuché que tenía un montón de historia. Bueno, como acá dijo el compañero, mi nombre es Raquel Robles y escribí varios libros. Y soy hija de desaparecidos. Eso define algunas cosas, no todas. Sí, sí. También soy docente, doy clases hace muchísimos años. Tengo 3 hijes, uno de 22, otra de 18 y uno de 8, que va a cumplir 9 este fin de semana. Y cuando terminó la dictadura, más o menos cuando terminó la dictadura, unos 3 años después yo empecé la secundaria. Sí. La escuela secundaria. Y los centros de estudiantes estaban como recién empezando Creándose. a crearse y a tener potencia. Recién empezaban ahí las marchas del 16 de septiembre, ¿no? Del Día de la Noche de los Lápices. Sí. Yo iba a una escuela, no en Capital, en Morón, en Aedo, mejor dicho, y me acuerdo que hicimos una marcha enormísima ese año para venir a Capital el 16 de septiembre. Pero bueno, bastante pronto, cuando yo terminé la secundaria, empezaron las leyes de impunidad, ¿no? O sea, las leyes que impedían que se juzgara a los genocidas. Entonces, todo eso que habíamos vivido al comienzo de la democracia y después en la escuela secundaria, eso que se ve en la película ahora en 1985, sí. ¿No? La causa 13. El juicio de la Junta. El juicio de las juntas, que bueno, era poquito, pero bueno, era algo. Después, la primera ley que apareció fue la ley de obediencia debida, ¿no? Que es una ley que rarísima, ¿no? De que todas las personas que habían estado bajo el mando de alguna otra quedaban libres de culpa y cargo porque bueno, habían recibido órdenes. Y después de eso, en el 89 vino el indulto, que todos los pocos que habían con esa ley quedado presos se salvaron, ¿no? Entonces lo que les quiero contar es que había una sensación muy fuerte de bajón, ¿no? De que acá con todos los desaparecidos que hubo, todos los presos que hubo, toda la cantidad de exiliados y esa esperancita de la democracia de que bueno, que algo de justicia iba a haber con las leyes, bueno, se fue a pique. Pasaron unos años, los 90, ¿no? Que fueron años muy duros también, sí. Muy difíciles para la clase trabajadora, ni que hablar, ¿no? Y para los metalúrgicos, terrible, sí. Terrible, Sí. porque se cerraron las fábricas, porque se vendió todo. Se importaba todo. Se importaba todo, bueno, una década muy nefasta. En el medio de esa década empiezan a haber algo que ahora es muy común, pero en ese momento no existía, que eran los homenajes a los desaparecidos. No había eso. Había como un gran silencio y las personas que teníamos algún familiar que estaba desaparecido, como que lo contábamos a los íntimos, digamos, a las personas más cercanas. Y entonces a mí me invitaron a un homenaje en la Facultad de Humanidades de La Plata, que es donde se recibió mi mamá, ella se recibió de letras, y fui a ese homenaje. Y en ese homenaje, como La Plata es una ciudad universitaria, donde ahora hay un montón de universidades, pero en ese momento estaba la de La Plata, la UBA, la de Córdoba, la de Rosario, y bueno, para de contar. Entonces había mucha gente que viajaba a La Plata a estudiar. Y entonces esa gente era de distintos pueblos, de distintas ciudades, con lo cual muchos familiares que fuimos a ese homenaje eran de distintos lugares. Entonces ahí nos encontramos un montón de pibes y pibas en ese momento que éramos hijos e hijas de las personas que estaban siendo homenajeadas en ese momento. Ahí tuviste la agrupación Hijos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí, bueno, nos encontramos, fue tremendo, porque bueno, fue un flash para todos nosotros.
que habíamos vivido esa historia como si fuera una historia única. La misma. Y de pronto nos encontramos con que nuestra cosa tan única no era tan única porque al resto de un montón de gente le había pasado lo mismo. Que no es lo mismo saber del 30.000 desaparecidos que tener, bueno, personas muy cercanas que estar cerca de personas que les había pasado lo mismo. Entonces fue tan fuerte ese encuentro que de ahí se fue a un campamento y de ahí empezamos a estar juntos y juntas y todo ese bajón que nuestras familias habían sentido con las leyes de impunidad, bueno, nosotros éramos muy jóvenes también, algunos estaban recién terminando la secundaria, decidimos, bueno, hacer algo con eso. Y entonces nos dedicamos a luchar contra la impunidad. Y fueron unos años los años 90 fueron muy duros y los primeros 2000 también, porque había mucha represión también. Sí. O sea, nosotros hacíamos un scratch, por ejemplo, que ahora son muy conocidos, pero que se inventaron ahí, y había una cantidad de policía impresionante, ¿no? Y de todos los luqueados de todos los tipos. De todos los tipos, con perros, con tanque, con agua, Entonces era muy fuerte hacer un scratch. Después fuimos aprendiendo a hacer scratches como no tan duros. No, sí duros, pero con otro tiempo de preparación. Entonces ahí, claro, ya estaba todo el barrio, había un montón de gente, la gente tenía muy claro a quién estábamos escrachando. No es que eso implicaba que no había nada de represión, pero bueno, era otra cosa. Empezamos a ponerle como otro color, empezaron a aparecer las murgas, las performances, bueno, qué sé yo, empezó a ser como una cosa mucho más grande hasta que conseguimos no solamente hijos, ¿no? O sea, todos los organismos y la gente, que también con esta conciencia de que qué horror vivir al lado de una persona que vos vas al almacén, ¿no? Y estás compartiendo con una persona que torturó gente hasta la muerte, ¿no? Entonces ahí conseguimos la derogación de las leyes de impunidad. Sí. Y entonces ahí empezó esta máquina lenta y difícil como es la justicia en la Argentina, pero al menos poco a poco iba avanzando. Poco a poco iba avanzando y hoy hay un montón de genocidas presos, hay un montón de genocidas sueltos también. Y muertos. Y muertos un montón porque bueno, ya tienen una edad que van se van muriendo sin haber sido juzgados, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta de quién soy, un poco soy todo eso, ¿no? Esa experiencia que a mí me marcó muchísimo y me ayudó mucho para mí la experiencia de colectivizar lo que me había pasado o lo que había pasado en mi familia. Fue como de mirar una tele blanco y negro a mirar una tele a colores, ¿no? Sí. Porque fue como de una cosa que era un secreto, que le contaba a tu amiga más íntima, o de pronto a tu no, estabas empezando a salir con alguien y le contabas como, bueno, después, como si fuera una cosa, bueno, como un secreto. De eso a salir, ¿no? Hacerse todo público. Hacerse público. Yo me imagino que también debe pasar algo parecido cuando tenés una identidad de género distinta a las más comunes, ¿no? Entonces, en el sentido de salir del closet, ¿no? Salir a la calle y encontrarte con otros que les pasan cosas parecidas y decir, yo esto, ¿por qué estoy viviéndolo como si fuera raro, extraño? Raro, extraño, vergonzante, sí, es una cosa que bueno, primero que le pasó a todo el pueblo argentino. Y segundo, que a ver, yo no estoy orgullosa de que los hayan matado, ¿no? Pero sí estoy orgullosa de la vida que tuvieron mi mamá y mi papá. Exacto, no se los recuerda por lo malo, se los recuerda por lo bueno. Entonces, bueno, para poder recordarlos por su vida, digamos, bueno, hay que salir, ¿no? Y yo creo que la posibilidad que tuve de que eso pasara fue lo colectivo, ¿no? Sí. Como de juntarte no solamente con personas que le hayan pasado lo mismo, con personas y poder hablar
discutir, porque nuestras reuniones eran re picantes, no crean que nos juntábamos y nos dábamos la mano. Sí, personas que te entiendan, básicamente. Personas que te entiendan, con las que te entiendas y con las que puedas debatir, discutir. A veces nos peleábamos muchísimo, porque bueno, cada cual tenía, imagínate que ser hijos desaparecidos es una cosa en común y podés tener miles de cosas que no son en común, porque aparte piensen que había un montón de organizaciones diferentes, Montoneros, PRT, PSML, organizaciones gremiales, qué sé yo, organizaciones barriales. Entonces hay una cosa en común que es una base, ¿no? que es luchar contra la impunidad. Después los puntos de vista. Después, ¿cómo se lucha contra la impunidad? Bueno, teníamos un montón de diferencias, de debates, pero poder debatir es crecer. Y aparte es alucinante, ¿no? Porque vos estás en una reunión discutiendo, hacemos esto, sí, no, lo hacemos hacer, y de pronto se llega a una conclusión, bueno, vamos a hacer esto. Y después eso se realiza, se hace, ¿no? Se convierte en un objeto de la realidad y es muy fuerte, porque lo creaste desde cero, discutiendo, agarrándote de los pelos, pero una vez que tomaste una decisión, bueno, ¿no? La pusiste en la calle. Yo creo que eso es básicamente lo que me construyó. Ahí también pudiste aprender, en vez de a llorarlos, a celebrarlos a tus papás, ¿no? Exacto. Mirá, las dos cosas, porque cuando te pasa una cosa así tan fuerte, tan pequeña, y en un momento donde las familias tuvieron que salir adelante y no sabían si los habían matado, si era una cosa transitoria, si era una cosa para siempre. Entonces, y además nuestras familias seguían estando en peligro, entonces también era muy difícil hablar. La parte de llorar, una parte a la que yo accedí con los años. Pero es normal. Entonces, para mí, estar en hijos también me dio la posibilidad de llorar. Sí. De llorar porque no había tenido la posibilidad de estar triste en ese momento, porque había que darle gas y salir adelante. Entonces, bueno, tener un soporte, tener gente que te contiene, que te quiere, etcétera, y que te invita a hablar, también me dio la posibilidad de llorar y también de, ¿cómo te puedo decir? Desahogarme, pero también entender sus vidas. Recordar lo que yo recordaba, conocer lo que yo no conocía, porque pensaba que yo era muy chiquita. Sí, lo que te contaban de ellos. Entonces, bueno, también pude ir recogiendo relatos no solamente familiares, sino de compañeros y compañeras de mi mamá y de mi papá. Entonces me fueron dando como otra textura a esas personas, ¿no? O sea, como de la pancarta, todo así planito, a otras texturas, y saber que, qué sé yo, que mi papá, mi papá era profesor de la universidad, era ingeniero agrónomo, pero bueno, parece que también era un picaflor y me hacía sufrir mucho a mi mamá. O sea, eso te da como otra textura. Y era profesor de ecología, que era una materia muy nueva en ese momento. Sí. Y trabajaba en el INTA. Y bueno, y mi mamá tenía unos hijos más grandes que yo, y otro matrimonio. Y bueno, una serie de cosas que fui como, que en las familias tenés como la información de ¿cómo les puedo decir? De lo que vos revelás adentro de tu familia. Sí, los secretos, por así decirlo. Y imagínate que si alguien tiene que hablar de vos, si habla tu mamá y tu papá, tienen una versión. Tus compañeros y compañeras de la escuela tienen otra versión. Si jugás a la pelota, tienen otra versión de vos, los pibes que juegan a la pelota con vos. Entonces, cuando esa persona no está y tenés que ir construyendo quién es, bueno, necesitas como todas las versiones para que te vayan haciendo. Sí. O sea, como un rompecabezas. Como un rompecabezas, tal cual, exacto. Y en hijos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Por qué te saliste también? Mira, yo no es que me salí de hijos, sino que yo durante 10 años milité en hijos 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?
Y en el mientras militaba en hijos, tuve a mi propio hijo y Sí. después tuve a mi niña, ¿no? Y en ese momento yo empecé a trabajar en el Estado, o sea, siempre fui empleada pública, pero en ese momento empecé a trabajar en un área que a mí me interesaba mucho, que es el área penal juvenil. Y entonces, bueno, empecé a ser directora de lo que los llamados institutos, no sé si usted conoce el San Martín, el Roca, el Agote, bueno, ahí en la ciudad de Buenos Aires, donde están los pibes y pibas también privados de libertad, acusados de alguna transgresión, a veces habiéndola cometido, a veces no, pero en todo caso acusados de alguna transgresión. Y eso a mí me llevó no solamente mucho tiempo, sino que puse mucha pasión en ese trabajo. Sí. Y no podía hacer las dos cosas con el mismo nivel de apasionamiento. Entonces, los siguientes 10 años me dediqué a ese trabajo que también fue alucinante para mí, que también fue una creación colectiva, donde aprendí muchísimo y hicimos cosas muy alucinantes. Entonces, ya te digo, no es que me fui porque tuviera desacuerdos, sino que, bueno, me fue como la vida llevando a otros lados. Como para terminar un ciclo. Sí, para mí se había terminado un ciclo, o por lo menos un ciclito, ahí se había terminado y yo necesité como salir a buscar otras cosas. Sí. Nada, quería preguntarte, ¿cuál es tu tu primer recuerdo de la infancia? Perdón. Uf, no Es una sé, pregunta El muy- primero que se te venga a la cabeza. Sí, sí. ¿O Qué sí? pregunta difícil. Mirá, muchos de los recuerdos que tenía traté de usar como material en Pequeños Combatientes, ¿no? Que no es que, digamos, Pequeños Combatientes, que es el libro que entiendo por el que estoy acá, Sí. no es que sea una novela autobiográfica, ¿no? Pero sí tiene mucho material autobiográfico. Entonces, por ejemplo, uno que me acuerdo mucho y que está en el libro es una vez que salimos con mi mamá a andar en triciclo, mi hermano y yo, y no sé cómo hicimos para caernos los dos del triciclo. Entonces, me acuerdo de mi mamá agarrando los triciclos y a nosotros, ¿no? Que mi hermano y yo nos llevamos muy poco tiempo, 18 meses, y que nos puso en la pileta de la cocina para lavarnos las heridas de las rodillas. Sí. Yo después volví a esa casa y me acuerdo, y la pileta es así mínima, ¿no? Chiquitita. Y en ese momento, bueno, cabíamos los dos y a mí me parecía que era una pileta Grande. grande, así que supongo que debe ser un recuerdo muy antiguo, porque ya te digo que es muy difícil pensar en entrar en esa pileta, ¿no? Sí. Sí. Así que debíamos ser muy chiquititos. ¿Cómo fue ¿cómo se dice esto? Fuiste al colegio? ¿Cómo se fue el colegio, tus estudios? Colegio, y Sí, tuviste. la primaria fue una experiencia medio difícil. Sí. Por. Y porque era toda. La primaria fue como, bueno, plena dictadura. Yo empecé la primaria en el 78. Sí. O sea, estaba en el Mundial 78. Entonces, bueno, era una cosa un poco opresiva, ¿no? La primaria. Medio difícil. No sé si ahora, no sé cómo es la escuela ahora. Yo creo que la escuela, lamentablemente, o muchas escuelas, como generan una distancia muy grande entre las niñas y los niños y los adultos, ¿no? Entonces, Sí. Sí, sí, sí. si te estás sintiendo medio solo o sola, como que no, te sentís más sola, ¿no? Más solo ahí, como que estás como, el mundo infantil queda muy lejos del mundo de los adultos. Sí. Sí. Así que fue medio espesa esa experiencia.
Igual, bueno, era muy buena alumna, iba a la bandera, estaba en los actos y todo eso, no me iba mal en la escuela, pero tenía una sola amiga. O sea, en toda la primaria tuve una amiga. ¿Esa amiga sigue siendo tu amiga hoy en día? No, siguió muchos años, pero hace muchísimos años que no la veo a mi amiga. ¿Porque perdieron contacto o porque se pelearon? No nos peleamos, no, pero fuimos perdiendo contacto. Y no nos vimos más. Sí. Pero bueno, para esa amiga me salvó, digamos. Y después fui a la secundaria. Cuando yo estaba por empezar la secundaria había examen de ingreso para entrar a la secundaria. Sí. Y ese año yo me preparé todo, pero cuando llegó el momento del examen fue el primer año de ingreso sin examen. Así que yo quería entrar al Dorrego de Morón, pero éramos tantos y tantas los que estábamos en el sorteo que no entré, y de ahí se armaron 2 escuelas, los anexos, le decían. Entonces a mí me mandaron a una escuela que funcionaba en el edificio de la UTN de Aedo. Sí. Y era un edificio que estaba en construcción todavía. O sea, imagínate, o sea, no había, estaba el agujero para la ventana, pero no estaba el vidrio, era medio raro, peligroso, todo el cemento, así, cero onda, ¿no? Oscuro. Entonces, toda mi secundaria fue como la lucha por el edificio propio. Así que hicimos muchas marchas y cosas, y bueno, fue como la experiencia del centro de estudiantes para mí. Eso estuvo bueno, aunque también muy estresante, pero bueno, estuvo bueno. Y después estudié expresión corporal, el profesorado de expresión corporal, que ahora es la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Y ahí sí que la pasé re bien. Fue como lo mejor para mí, terminar la secundaria y empezar la otra etapa. Fue, no sé, como que se estudia de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que de estudiar eso pasaste a escribir libros? Bueno, en realidad yo, cuando cumplí 9 años, me regalaron un diario íntimo. Sí. Y a partir de ese momento nunca dejé de escribir, siempre fue como una actividad paralela. Como un hobby. Sí. No sé si como un hobby. La escritura tiene como 2 partes, ¿no? Como una parte que yo mantengo hasta el día de hoy, que es como esto de diario, ¿no? Como de terminar el día, empezar el día, no sé, como escribir. ¿Lo que hiciste? Medio catárticamente. Y otra parte que es la producción literaria, ¿no? Que ese es otro asunto que, bueno, que da muchísimo trabajo. Sí. Da muchísimo trabajo. Pero bueno, durante mucho tiempo, inclusive Pequeños Combatientes es mi tercer libro. Yo creo que hasta Pequeños Combatientes, no te voy a decir que era un hobby para nada, era una cosa trabajosa, pero como... ¿No te lo tomabas muy en serio, como que querías ir a eso? No sé si no me lo tomaba muy en serio, sino como que era una cosa que me gustaba mucho, pero como el trabajo de verdad era otro. Sí. No tenías tiempo. No tenía, bueno, me hacía el tiempo, pero te quiero decir como el trabajo era otra cosa. Y ahora, después de Pequeños Combatientes, el siguiente libro y todo lo que estoy escribiendo después, sí ya fue empezando a convertirse como en el trabajo principal, digamos, ¿no? Sí. No el trabajo que me da dinero, porque no me estaría muriendo de hambre. Pero sí el trabajo en el sentido de lo que entendemos por el trabajo, ¿no? Sí, de una tecnología que tenés que aplicar, de estrategias que tenés que planificar, horas de trabajo. Y horas de trabajo. Entonces creo que eso ya me fue como convirtiendo en escritora en ese sentido, sí. Como trabajadora de esto. Bueno, ya te digo que no podría vivir a base de eso.
no podría sostenerme económicamente, pero no creo que es muy difícil que en este mundo te puedas sostener con el arte, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, creo que es mi trabajo principal. Hoy se podría decir que es tu pasión. Sí, se podría decir. Sí. Una pasión rara, ¿no? Porque es una pasión que también tiene mucho de... Por ahí ustedes lo entienden o lo pueden entender. Cuando hacen un trabajo que te requiere de estudios, pero a su vez como de horas materiales, ¿no es cierto? De hacer pensar. algo que es de pensar y de hacer con tus manos, ¿no? De producir. Es como una pasión que tenés que sostenerla con paciencia, porque si no, no se produce el objeto, ¿no? O sea, vos estudiás, aprendés y dices, voy a hacer esto, y tenés como un deseo muy fuerte, pero si ese deseo no lo sostenés con la paciencia, como medio se cae. El proyecto. Sí. Y ya. no, Sí, sí. tiene mucho de corrección, o sea, el trabajo de escritor o escritora tiene mucho de corrección, muchas partes medio plomas. De intentar. Sí, sí, Primero sí. de intentar, hiciste un montón de trabajo, lo intentaste, lo lees y decís, ay, no funcionó. Entonces te empiezas de vuelta. Y otra vez de vuelta. Y una vez que dijiste, bueno, sí, la verdad que está bueno, funcionó, viene la parte de corregir, que es una parte ploma, de paciencia, de, ay, ¿viste? Como de, Sí. Sí, sí. qué sé yo, eso. Sí, sí, es algo que yo entiendo porque, por ejemplo, yo dibujo a veces y por ahí estoy dibujando así y tengo en la mente esa imaginación, tengo ese dibujo que quiero, pero cuando lo quiero plasmar o me sale algo mal, un rayón o algo así y se me va la inspiración. Pero creo que con la escritura sería algo más firme, ¿no? Que también me enseñaron cómo es escribir, fíjate también las tildes, fíjate correcciones para que no se sea trabado, muy así. Y sí, es un trabajo, parece nada básicamente, pero cuesta demasiado. Bueno, eso que vos dijiste es muy interesante, ¿no? En el sentido de la inspiración. O sea, si los artistas, las artistas viven de la inspiración, es un mito que no funciona, porque Sí. No. primero que la inspiración, ¿dónde la aprenderías? No se aprende. Entonces que el arte no se puede enseñar, no se puede aprender. No, yo no creo eso. Todos nos podemos inspirar, pero vos tenés que tener la perseverancia para poder plasmarlo. Y eso se Exacto. aprende. Sí. Entonces, eso, la perseverancia, o la paciencia, o la tecnología. Vos podés tener ganas de dibujar, pero si no, aunque sea es un tutorial, digamos, no puedes resolver problemas que se plantea ese arte en particular. Sí, sí, sí. Entonces, acá, escribir también tiene una tecnología, procedimientos técnicos, que se pueden enseñar, se pueden aprender. Y después es esta otra cosa que digo, que es la paciencia. Paciencia. Y trabajar cuando no hay inspiración, ¿no? Hay uno que dice, si llega la inspiración, mejor que te encuentres trabajando, Sí. ¿no? ¿Alguna vez te pasó que quisiste hacer algo pero no podías hacerlo porque no se te ocurría nada o se te iba todo de la cabeza? Un montón. Yo me pasé muchos... Mira, desde el 2017 hasta el 2022 me la pasé sin escribir nada, cero. Entonces me dediqué a la otra tarea, que es la escritura, que es la lectura, porque no puedes escribir si no lees. Entonces me dediqué todos estos años a leer y aprender procedimientos, aprender cosas de esas lecturas. Pero hubiera querido escribir, pero no pasaba nada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que leer es escribir también. Así que no había inspiración, digamos, con muchas comillas, entonces me dediqué a trabajar, o sea, a leer y tomar apuntes. Y eso, ahora que estoy escribiendo, bueno, me sirve un montón. Sí, sí.
Bueno, hablo como un loro, chicos. Ustedes digan cuando No, ya no. terminamos. ¿Ya terminamos? No, digo, ustedes. Asusté. Digo, una pregunta que capaz, no sé, capaz sea medio que no va con este tema, pero sería, ¿cómo era caminar en las calles durante la dictadura? Y Sería las como calles, ahora. no. No. Mira, a mí me pasa bastante que yo doy una materia que se llama literatura y memoria. Y la doy en la universidad y también la doy en un convenio que tiene la universidad con PAMI. ¿Saben qué es PAMI? Sí. Entonces con gente bastante más grande que yo. Y entonces hay gente que dice que, ¿cómo te puedo decir? Que el terrorismo de Estado no le afectó. Claro, porque no tiene un familiar desaparecido, ni preso, ni... Sí. Pero cuando empezamos a ver la materia y empezamos a charlar y a pensar los momentos de la dictadura, todo el mundo cuenta justamente eso, cómo era habitar este país durante la dictadura. Entonces, qué era salir a la calle, qué era escuchar un ruido fuerte, qué era una frenada de un auto, ¿no? Todas esas cosas que inclusive la gente que no estaba huyendo, que no se estaba escondiendo, también lo sentía. O sea, esta sensación de ciudad militarizada, de ciudad tomada, de miedo, de terror, de que algo está pasando muy horrible en tu lugar donde vos vivís, ¿no? ¿Podrías decir que la dictadura fue lo que caracterizó tu vida o hay algo o otra cosa? Yo creo que marcó mi vida. Marcó, ahí está. Marcó mi vida muy fuertemente, y la de toda mi generación y la generación anterior, Sí. y también la generación de ustedes. Se sienta Sí. más o menos, pero está marcado, marca. O sea, una tragedia social así marca. Ahora, mi vida la marcó la dictadura, pero también las cosas que estudié, también mis hijes, también Tus amigos. mis amigos, mis amigas sobre todo. Como hay muchas cosas que marcaron mi vida y que me trajeron hasta acá, ¿no? Yo creo que, bueno, toquemos no sé, madera sin patas, lo que sea. Yo creo que las madres y las abuelas, Sí. a pesar de que también yo conozco muchas y tienen otras cosas, ¿no? No es que... Pero es una marca de la que es mucho más difícil salir. Porque es más difícil perder un hijo. No, o sea, es perder un hijo, buscar Sí. justicia para tu hijo, o sea, se convierte en tu vida casi por completo. Y sí. En mi caso, como era muy pequeña, marcó mi vida, pero a su vez, bueno, hubo un montón de otras cosas que también me nutrieron, ¿no? Hoy ya no es tan, por decirlo, lo más importante. En cambio, por ejemplo, para una abuela, para una madre, sigue siendo lo más importante. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ahí estamos jodidos, ¿no? Ahí Sí. estamos jodidos. Esta capaz ya un poco. Estas las preguntas que yo hago capaz son feas. No sé si te hacen acordar. Pero, ¿cómo viste o viviste o escuchaste el juicio a las juntas militares? Bueno, No yo sé. era chica cuando sucedió el juicio, tendría 13 años creo, 12 o 13 años, pero sí me acuerdo mucho, tengo una imagen muy fuerte de estar mirando la tele. El juicio pasaba una cosa muy loca, se televisaba pero sin sonido. Sí. O sea, vos veías como la gente que... Tenías que leer los labios. Pero una cosa rarísima. Entonces me acuerdo mucho de haberlo visto en una audiencia en la tele, que había quedado muy impactada. Me acuerdo de salir en el diario, que también era wow, con palabras medio que ahora te sacuden, ¿no? Por ejemplo, la lucha antisubversiva,
los excesos que cometieron los militares, ¿no? Como ahora... Las opresiones. ¿Eh? Las opresiones. Sí, una cosa, o sea, palabras medio fuertes para quienes estábamos sufriendo eso, pero sí me acuerdo que fue un salir. Sí, Fue un salir porque salía en el diario, porque aunque todo mal, pero salía en la tele. Yo creo que fue como el comienzo de poner sobre la mesa, ¿no? O sea, que esto, que la gente podía decir, ay, yo no sabía nada, o no es verdad que pasó, etcétera. Bueno, la justicia tiene ese poder de poner sobre la mesa, esto sucedió. Entonces a los familiares nos ayudó un montón. Piensen lo terrible que es en los países donde esto no pasó, ¿no? Ni siquiera eso, Sí. esto es poquito, pero ni siquiera eso, ¿no? Entonces todavía está discutiendo si pasó o no pasó. Entonces, pero sí pasó, o sea, pasó en mi familia, sí, pasó. obviamente. Y el vecino que te dice, bueno, más o menos, no sé, más o menos. Entonces la justicia tiene esa gracia, digamos, de saldar esa discusión. Está el manual de la escuela, el 24 de marzo es un día feriado nacional, salgamos de esa discusión de si pasó o no pasó porque es psicotizar. Ah, sí, van a venir 2 chicas a contar también. De 303. De 303. Y nada, gracias por No, tus muchas palabras. gracias. Y Por venir, gracias. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Me alegro. ¿Ya te hicieron muchas entrevistas? A lo largo de... A lo largo, sí, me hicieron muchas entrevistas porque en principio, digamos, cuando militaba en Hijo, yo buscaba que se hicieran sí, sí. entrevistas para poder difundir. Es que sí, es la Y- única opción, digamos, también. Sí, y después, después fui haciendo cosas que escribir y eso también tiene su prensa. Así que sí, me hicieron un montón de entrevistas. Sí. Un montonazo de entrevistas, pero en general la paso bastante bien. A veces no, pero en general la paso bien. ¿Qué pasa eso a veces? Y a ¿Y veces por, pasa. por qué empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te incentivó a escribir? Yo creo que leer. ¿Te dieron ganas de expresarte de la misma forma, digamos, se podría decir? A mí me bancaron tanto los libros, Sí. me hicieron tanta compañía Sí. Sí, que, bueno, en general querés hacer un poco lo que tus héroes y heroínas hacen, ¿no? O sea, Sí, si sí. escuchás música, Querés eso, cantar. hablar, ¿no? Claro, querés estar arriba en un escenario. Exacto. Y bueno, yo tampoco había tanta posibilidad de escuchar música Sí. en ese momento, ¿no? Entonces tenía los discos que tenía. Y lo que sí tenía a mano eran los libros, ¿no? Eso era- Entonces, que nunca tuve, de niña no tenía libros infantiles, que igual es como una cosa medio moderna, Sí, la de sí. los libros infantiles. Entonces esos personajes de los libros a mí me sostuvieron mucho, me acompañaron, me sentí identificada, sentí emociones que no había sentido antes, porque a veces te sentís identificada y a veces nada que ver, nunca... sí, decís, ¿qué le pasa? Claro, ¿Qué le vos- pasa algo que a vos no te pasaría para nada. Entonces, bueno, yo quería estar ahí, Sí, quería hacer eso que querías intentarlo. quería intentarlo. Y después también aprendí a leer muy rápido antes de ir a la escuela y aprendí a escribir bastante rápido. Y entonces, primero tuve una escritura también de acompañamiento, ¿no? Que es la escritura del diario. Sí, Viste que el diario tiene como un formato de que es bastante estructurado el diario también. no estructurado, sino que muchas veces se escribe en segunda. Claro. Segunda quiere decir, como que le hablas a alguien, Sí, sí. ¿no? Mi querido diario. Sí, ¿no? sí, Después sí. Y le hablas a alguien Claro. que sos vos misma, Sí, ¿no es cierto? Como si el diario tuviese vida, pero la que lo va a leer siempre sos vos. Exacto, y aparte, bueno,
Me acuerdo mi hermano que me abría el diario y se pudría todo. Entonces, el diario te da la posibilidad de una conversación con vos misma y como ir como desovillando eso que con lo que te estás enroscando, ¿no? Claro. Entonces, primero apareció ese tipo de escritura, con la escritura de la conversación, Sí. ¿no? Que una conversación con nadie, pero bueno, una conversación. Pero te servía de alguna forma, digamos, sí. Un montón. Yo Sí. lo recontra recomiendo. Lo Es recontra buenísimo. recomiendo escribir un diario porque Lo ves de otras perspectivas, me parece. empieza a aparecer otra cosa. Vas Claro. escribiendo lo que te pasó, ¿no? Ponele. O a veces lo que sentís. O lo que yo tenía un diario que era muy diario en el sentido de las noticias, Sí, sí. con titulares y todo. ¿no? Buenísimo. Entonces escribía lo que me había pasado, ¿no? Pero al escribir lo que me había pasado, ¿Te acordabas de cosas que... exacto, sí. me acordaba de cosas y las ibas como resignificando, como entendiendo lo que me había pasado. Sí, claro. ¿no? Y además como planificando cosas, ¿no? Por supuesto lo que me había pasado mucho era de la escuela, de si me gustaba tal, me gustaba cual, o las cosas que me habían enojado, de mis pares, ¿no? Sí. Pero cuando no lo desenrollás, ¿viste? Como que queda ahí no una sabes, sensación que no sabes a qué responde. Después apareció como la escritura de los poemas, que es una cosa también bastante Claro. común, ¿no? Que te dé el diario, digamos, saltás a los poemas, que no era una literatura que yo leyera mucho. No tenía tanta lectura de poemas, pero me aparecieron los poemas. ¿Y tenías facilidad al escribirlos o...? Y me salían Sí. poemas. Y además en quinto grado, la maestra de quinto grado, todos los días empezaba el día con un pequeño texto, que había que escribir un pequeño texto, por Sí. ejemplo, me gustaría, 2 puntos, ponele, cosas así. Y bueno, y entonces yo empecé a escribir el mío y empecé a escribir el de mis compañeras. Sí. Entonces también empecé como a aprender a construir voces, porque no podía escribir como si fuera yo. Desde tu perspectiva Claro. siempre, sí. Sino que para que funcionara, digamos, el engaño, tenía que... Y después empecé a hacer composiciones ya, composiciones para otras. Sí. O sea, como no cobraba por eso, pero era como un trabajito, ¿no? Sobre todo con mi amiga de la escuela que no le salía mucho escribir y a mí me salía muy fácil, entonces, bueno, le escribía la mía y la de ella. Y después, cuando ya fui más grande, tipo 21, ponele, Sí. 20, 21, y seguía con los poemas, me di cuenta que yo no leía poemas. O sea, que yo lo que leía era narrativa. Sí. Y que yo lo que quería era escribir narrativa. Quería escribir como las lecturas que yo leía. Sí. Entonces ahí empecé a escribir o intentar escribir narrativa, ¿no? Como novelas, novelitas, novel. De todos modos me acuerdo mucho, y ya era, no sé si grande, pero tenía 28, por ejemplo, 27, 28 años, Sí. la primera vez que terminé un texto, ¿no? Que fue Sí. como, ¡ah! Fue muy impactante, ¿no? Como pasás como a otra frontera, te vas a otro país. Claro, Al es país como la de- experiencia de viajar por primera vez. Sí, tal cual. Como que pasás al país de los libros terminados, o sea, de los proyectitos, de los intentos, Sí. de las cosas, de la atácate, ¿no? Yo me imagino que es como terminar una canción también, ¿no? De una melodía, una cosa, A escucharla beat, completamente. eso se convierte en un tema, en una canción, y eso lo llevas al estudio y tenés un productor, o lo producís vos misma, qué Sí. sé yo, y de pronto lo escuchás. Y decís, bueno, pasaste a otro país. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, en todo caso me llevó bastante tiempo como creérmela, digamos, ¿no? Creérmela en el sentido de Esto es lo que voy a hacer, digamos. sí, esto es lo que voy a hacer, a esto es lo que me voy a dedicar. Buenísimo.
Es todo un proceso igual, Claro. para las cosas. Es todo un proceso. Y también me parece que está bueno para los pibes y las pibas que están terminando la secundaria. Me pasó con mi hijo mayor, Sí. que terminó la secundaria hace 4 años, y con la mía que terminó la secundaria en 2022. Que es como mucha presión de estudiar algo para toda tu vida. Sí. Claro. Y para mí hay que estudiar algo pensando dónde quiero estar los próximos 4 años. Eso que estudiaste te va a servir seguro, porque yo estoy en expresión corporal. Sí. Pero lo que me pasó ahí a mí me fue muy útil en mi vida profesional. No me dediqué a ser profesora de expresión corporal, pero Pero abrió- fueron cosas que te sirvieron, digamos. me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza porque fue meterme en otra rama del arte, pero en un ámbito de artistas. Sí. Entonces me rompió la cabeza. Ahora, si yo me hubiera tenido que ser profesora de expresión corporal sí o sí, porque lo había estudiado, y hubiera sido un bajón mi vida. Porque no Porque no te sentías cómoda. como que tenía un tope para mí, tenía un tope. Claro. No te convencía del todo. Me gustó mucho haberlo estudiado, luego terminé como que... Bueno, ya está. ¿Y para qué hago? Entonces, digo, todo lo que hagas te sirve, ¿no? Pero me parece, y también me sirvió en su momento tener ese título para poder trabajar, que no era, Sí. o sea, el título, el terciario me sirvió mucho para poder ganarme el mango. Sí. A Para veces poder, sí. por ejemplo, ser empleada pública, que necesitabas tener un título, digamos, terciario para ganar un manguito más. Entonces, tener un título para mí sirve un montón. Pero después, ¿viste? ¿Cómo se va a desarrollar tu vida y a qué te vas a dedicar? Claro. ¿Quién sabe, no? Es que ¿Quién sí. sabe? Para mí estudiar está buenísimo por el acto de estudiar. Ahora, pensar en estudiar como una cosa tan pragmática, ¿me va a servir en la vida para, no sé, qué sé yo? Nunca nadie estudiaría literatura, porque ¿para qué carajo te sirve? De verdad, o sea, a los fines prácticos Sí. de ganar plata, no te sirve. Nosotros estamos estudiando química para salir de acá y no sé. Mira, te voy a decir una cosa. Uno de los escritores que yo leo mucho, porque doy literatura y memoria, Sí. es Primo Levi. Las invito a que lo busquen. Primo Levi estuvo detenido en Auschwitz en la Segunda Sí. Guerra Mundial. Nunca se hubiera imaginado que iba a escribir nada. Pero bueno, esa experiencia lo marcó y salió de ahí diciendo yo tengo que contar esto que viví porque no me lo va a creer nadie. Sí. Y de hecho existen los negacionistas, ¿no? Que sí, muchas veces. Porque es tan increíble que el ser humano sea tan cruel que bueno, hay mucha gente que elige no creer. Sí. Entonces salió con esa, tengo que escribir. Entonces escribió un libro que se llama Si esto es un hombre. Y él era bioquímico. Sí. Él estudió bioquímica, se dedicó a trabajar en un laboratorio y de pronto se convirtió en y de hecho los procedimientos que él usa para escribir los toma de la química. Qué loco. Porque él dice, yo quería convertir vamos a decir así, las aguas servidas, ¿no? Sí, La sí. mierda que había vivido, en aguas claras. O sea, que se entendiera bien lo que había vivido, ¿no? Sí. Entonces, usa esa idea, ¿no? De transformar una materia en otra Sí. vía procedimientos para empezar la escritura. Entonces, ¿quién sabe? Vos estudiás ¿Para qué te va a química, servir? Sí. y servir te va a servir seguro, pero si vas a hacer una profesión de eso, siempre igual sirve para ganarse el mango sin voto, ¿no? Pero digo, si es tu vocación, a eso me refiero, no sabés. ¿no? Claro. ¿Ustedes se van a dedicar a la química? No, yo no. Yo voy a buscar cosas que Más me llamen allá. Claro. Yo le había pedido a mi mamá si me podía cambiar a una escuela de música y estamos viendo en eso. Porque a mí lo que me gusta desde muy chica es la música. Es como, Bueno, vamos al piojo. Mi hija hizo Lenguas Vivas. Música, nada que ver. Es una gran cantante. Y ahora va a estudiar música. O sea, terminó la secundaria, cerró esa etapa. Yo le dije Y va a que estudiar termine acá. música. Y en la ciudad de Buenos Aires hay. Mirá, tenés en Avellaneda,
Sí. tenés la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Tenés que tener el secundario terminado. Claro. Y es un flash. Tenés, si querés algo más académico, la Universidad Nacional de las Artes. Así que yo te recomendaría que sigas acá, que termines la escuela y que Que guarde el título ahí Claro. y se vaya a estudiar Estudies música. audio perceptiva porque saber leer y escribir música necesitas para estudiar. Si querés otra componer universidad. o algo después. No, sí. para entrar a cualquier carrera después Te sirve. te piden un poquito leas y Sí. y, Que sepas y algo, escribas digamos, más un sí. poquito, ¿no? ¿Cuál era la que me había recomendado? También está el Piazzolla, Lesnaola, Es. Lesnaola, el Piazzolla. ¿Y vos vas a seguir con química? Yo sí voy a seguir química. ¿Y qué vas a hacer Por para ahora sí. química? Y estoy viendo meterme en la industria del petróleo y todas esas cosas, o el litio acá en Argentina. No sé. Tengo que ver cómo van las ¿Conocés la cosas. universidad, ¿cómo se llama? La que está en Varela. No, no sé. ¿Lo conocen? Universidad Varela. Que queda en Florencio Varela. Sí, sí. La Jaureche, muchas gracias. Y está especializada en petróleo. No. Yo dije, si la química me deja una curiosidad más allá cuando termine, voy a seguir estudiando algo. Y si no, bueno, busco otra cosa. ¿Pero Tengo vos que sentís ver que te gusta? Sí. Yo Me te gusta diría que- vayas a la Jaureche porque es una universidad tremenda, Sí. hermosa, que está en un edificio que era de YPF y que es la única universidad especializada en Sí. petróleo. Así que puedes ser ingeniera química Sí, sí. especializada en petróleo y hay, no sé, 15 personas Sí, especializadas sí. en Argentina Sí. y vas a trabajar a lo loco. Pero bueno. Y es una universidad pública, Sí. ¿no? Eso es buena. Porque Sí. la mayoría de las universidades a veces son privadas. Mira, acá en la Argentina tenemos algo alucinante, Tenemos muchas que opciones tenés con el tema de la educación. todo público. Y las privadas no llegan a la calidad académica de las universidades públicas. Más en el tema de universidades para mí. No, Claro. no, o sea, no. Si querés Sí. estudiar y aprender y tener calidad académica, universidad pública. Pero sí, eso es buenísimo. Bueno, Qué vale. ¿Quieren preguntar algo más? Quería hacer la pregunta de por qué habías escrito el libro desde una perspectiva tuya chica, digamos. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, no sé si es una decisión que tomé antes de escribir el libro, pero una vez que terminé el libro, me pasaron dos cosas. Primero, que me parece que los niños y las niñas que viven la realidad de los grandes, o sea, Sí. en todas las tragedias sociales hay niños y niñas, en todas. Sí, sí. Digo, desde un desalojo hasta un genocidio. Sí. Y los niños y las niñas nunca son preguntados de nada. Nadie les toma testimonio. Sí. ¿Viste? No sé, digo, viene las Naciones Unidas, ¿no? A tomar testimonio. Y no le toman testimonio a los niños y las niñas. le Cuando toman es una a los perspectiva grandes. muy importante Claro. Como son invisibles, están invisibilizados, en general ven mucho, saben mucho, también. Sí. Escucha muchas cosas. escuchan pero- mucho. Entonces, si escucháramos esas voces infantiles, sabríamos mucho de lo que pasó, Sí. de lo que pasa. Claro. Por otro lado, hay una cosa muy fuerte en el mundo de invisibilización de las infancias, ¿no? Sí. O sea, inclusive la cosa más cotidiana, ¿no? Ves dos que se están... Ayer fui al Parque Patricios, al Parque de los Patricios, y había una pareja que estaban discutiendo, era así una cosa muy triste y horrible, y había una niña muy pequeñita ahí sentada, no existía en esa discusión, Claro, ¿no? Sí. Eran ellos y Y nadie pensaba en cómo... iba a influir en la en que esa pibita estaba ahí, ¿no? Entonces me parece que tener voz siendo niña, siendo niño, es muy importante. Lo cual no quiere decir que los adultos tengamos que hacer lo que los niños y las niñas quieren, Claro. o dicen querer, porque para eso somos adultos. Hay un límite. Pero tendríamos que escuchar más a los que Pero son escuchar- niños. Primero que nos haría bien para saber qué es lo que pasa, ¿no?
Pero además, ustedes están bastante cerca de la infancia, saben que los niños y las niñas están conociendo el mundo. Sí, Y conocer el mundo implica un proceso, un procedimiento nuevo. Sí. Es decir, digamos que vamos a conocer este vaso. No es Sí. que todo el mundo va a conocer el vaso como es, sino que vos al conocer el vaso me vas a contar una perspectiva del vaso nueva, porque vos lo estás conociendo por primera vez. Digo, vas a la India, venís y me contás la India, no como es la India, sino que vas a construir la India. Sí. Claro. Entonces, escuchar a los niños y las niñas nos da la posibilidad de que se construya un mundo cada vez, sí, porque están aprendiendo todo, los colores, las relaciones, los vínculos, etcétera. Entonces me parece que dar voz a las infancias en general, a mí me gratificó mucho. Ahora, es un trabajo chino construir una voz infantil. Sí. No sé si lo logré del todo. Creo Sí. que por ahí ahora tengo más herramientas que en ese momento, ¿no? Porque necesita es distinto construir una voz infantil a construir recuerdos de la infancia, de la perspectiva adulta, ¿no? O sea, una voz infantil es alguien justamente que está entendiendo el mundo por primera vez. Sí. Entonces, fue un desafío técnico grande para mí escribir este libro. Y me dio muchas satisfacciones también. Me enseñó a escribir, sí, ¿no? Porque hasta este libro yo escribía. Cuando llegué a este libro necesité otras lecturas, necesité aprender, mi hija tenía 7 años cuando yo escribí este libro, entonces no solamente qué temas hablan los niños y las niñas, porque el tema más o menos lo tenía, sino cuál es la sintaxis, sí. o sea, cómo componen ese pensamiento. Cómo lo ven, digamos. ¿Cómo lo ven? Sí. Pero cómo, ¿vieron ustedes? ¿Se entiende cuando digo sintaxis? Sí. O sea, la oración, ¿cómo está compuesta Sí, la sí, oración? claro. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el sustantivo? Digamos, ¿no? Que no es lo mismo Sí, que una persona adulta, se compone de otra manera, porque al mismo tiempo que está aprendiendo el mundo, está aprendiendo el lenguaje que nombra el mundo. Entonces a veces las formas son un poco distintas. sí, Entonces este libro me enseñó a escribir en el sentido de que escribir implica un esfuerzo técnico, no solamente me siento y escribo. sí. No sé si respondí a tu pregunta. En 4 minutos yo empiezo a perder. Bueno, entonces cerremos. ¿Quieres alguna más? Pues viene el recreo. Y no sé. Esta me llamó muchísimo la atención cuando empecé el libro, que era a qué te referías o qué significaba el entrenamiento, tipo, cómo era el entrenamiento que le dabas a tu hermanito. Bueno, primero tengamos claro que es ficción, Sí. ¿no? No es una No. novela autobiográfica. es Sí, sí, ficción. sí. Pero sí hubieron muchos y muchas niños y niñas entrenados en el sentido, digo, todos los niños y niñas están entrenados, digo, sí. Si vas con un niño, una niña a la iglesia, yo no lo hago, pero sabe qué hacer, Sí, cuándo callar, cuándo Claro. sentarse, a quién le puede dirigir la palabra, a quién no. Eso es un entrenamiento, ¿sí? En determinadas circunstancias. Ahora mismo, pienso en los En la desalojos, escuela, los sí. niños y las niñas saben qué hacer si viene la cana. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Bueno, depende la estrategia de esa familia. A veces es llorar a los gritos para que la policía no te toque. Antes que Sí. te toquen, llorar, gritar, gritar, gritar. ¿No? Entonces, bueno, a eso me refiero con el entrenamiento, ¿no? Como en este caso, el entrenamiento era escindir lo que vos sabés que sos con lo que este medio acepta. Si vas a la escuela y no podés hablar de la revolución, porque Sí. no da. Entonces, separar quiénes somos, quienes sabemos que somos, lo que sabemos que nos pasó, por un lado,
poner otra cara y otro cuerpo y otro texto para este medio en el que estamos insertos, ¿no? Sí. O sea, en el arte de la simulación. Ese era el entrenamiento. Ah, Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas. gracias a vos por contarnos todo esto. Gracias.